grabar. Bien, ahí me aviso que se está grabando, así que les aviso a todos para que sepan. Em, Vamos a grabar la clase de hoy y la idea entonces es que en esta primera clase presentemos a grandes rasgos las tres grandes tradiciones de investigación que conviven en ciencias sociales, ¿sí? Y después, en las clases subsiguientes, vamos a ir viendo un poquito más en profundidad cada una de ellas. El compromiso entonces para poder cortar a las 8 es que ustedes sepan que tienen 2 horas que adeudan a la materia y hagan el ejercicio de comprometerse a leer los papers analizando los elementos de cada tradición que están puestos a disposición en el aula virtual. Por ahí puede ser interesante a lo mejor que se organicen en grupos o que algunos pueden hacer análisis individuales de las publicaciones, pero que algunos analicen la cualitativa, otros la cuantitativa y otros la investigación-acción, y que hagamos a lo último una puesta en común de lo que pudieron notar en esas publicaciones, hasta dónde pudieron encontrar o identificar los elementos de los que estamos hablando, etcétera. Van a ver que junto con la publicación tienen en el aula virtual una guía de preguntas para ver qué elementos atender allí, y eso también lo vamos a ir recuperando en clases a modo de ejemplificación de las cuestiones que vamos trabajando. Asimismo, en cada una de las semanas y que contempla una unidad, tienen a disposición los manuales y los textos de referencia de cada una de las tradiciones que les estoy diciendo. Van a ver que yo se los puse enteros a los manuales. Por supuesto que no pretendo que los lean enteros, sino que están ahí a modo orientativo, porque después cuando ustedes definan en el taller de tesis o posteriormente cuando finalmente hagan con sus directores el proyecto de tesis, y definan qué tipo de investigación, con qué técnicas de recolección de datos van a trabajar, pues en ese caso van a tener estos manuales para volverlos a leer, atendiendo ya a lo mejor si se identificaron con la tradición cuantitativa, a lo mejor lean Sampieri. Si van a hacer encuestas, bueno, el capítulo de encuestas. Si van a hacer la tradición etnográfica, a lo mejor leen todo el manual de Guber y el de Sampieri no lo tocan nunca más, ¿entiende? O sea, es material a disposición que supera la intención real de lectura que tenemos en la cátedra, así que no se atemoricen. Yo les voy a ir señalando qué quisiera que lean en cada caso, ¿sí? De esa bibliografía, aunque tengan a disposición el libro entero. A lo mejor ustedes por su propia formación y demás tengan a disposición otros manuales, a lo mejor leyeron el mismo tema desde otro lugar y prefieren ese abordaje. Como les digo, el mundo de la metodología es enorme, es muy rico, depende mucho de las problemáticas que uno quiera abordar, qué técnica va a resultar la más propicia, y hay una producción enorme en torno a eso. Entonces, puede suceder que ustedes me digan, profe, yo esto lo leí de tal lado, quiero justificarlo desde acá en mi trabajo final. Bueno, todas estas cosas se pueden conversar. Y en la medida en que ustedes puedan aportar y discutir, como les decía recién, nos vamos a ir enriqueciendo. Esas son las cuestiones de funcionamiento general. Bueno, para la evaluación tienen un trabajo final que va a ser un análisis con mayor detalle y mayor profundidad individuales, el trabajo, un análisis de un texto con mayor profundidad que las preguntas que vamos a tener ahora. Les voy a pedir como elementos como un poco más detallados que les permitan a ustedes empezar a analizar la coherencia que hay entre el contexto conceptual o marco teórico, los objetivos y la metodología de la investigación para poder definir lo que es el objeto de estudio. Todo esto lo vamos a charlar de a poquito, pero les quería dar como
las orientaciones generales del curso. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, Una pregunta. sí, Sí. Leonel. Sería que el trabajo final, vamos a analizar el paper y cómo desarmarlo y ver cuál es el problema, los objetivos, la estrategia metodológica y el estado de la cuestión y diferenciar cada parte de un proyecto de investigación. Ese sería el trabajo final, analizar eso y desarmarlo y justificar teóricamente. Sí, sí, va a ser un análisis de texto, si querés, con algunas preguntas específicas, en una labor así bien analítica, como decís, de identificar elementos y una justificación de ciertas relaciones. Lo único que corregiría es que no son proyectos de investigación, sino que son Son publicaciones, lo que papers, vamos a sí, son analizar, papers. sí. O sea que identificar cuál sería el paper que está detrás de esa publicación. Claro, de alguna manera, a ver, hay papers que no plantean explícitamente la pregunta de investigación que intentó responder, pero sí te plantean una hipótesis, entonces a lo mejor Sí, uno podría aventurar qué preguntas se pudo hacer ese autor, pero en general totalmente. voy a preguntar elementos que aparecen explicitados en el texto, nada tan especulativo, sino que digan, bueno, pertenece a tal tradición, que puedan diferenciar lo que es el método de lo que es la técnica de recolección de datos, cuáles son las dimensiones, cuáles son las variables o las categorías, depende de la tradición en la que estemos. Ya van a ver ustedes que cada una de estas tradiciones tiene sus palabritas. Ahora vamos a empezar con esas disquisiciones. Pero bueno, después le vamos a dedicar un poco más de tiempo a la consigna del final, no se preocupen. Quiero decir, si ustedes siguen un poco el ritmo, no tiene mayor dificultad aprobar el seminario, digamos, es bastante sencillo. Si le van dedicando un poco de tiempo y van haciendo como estos ejercicios parciales que están propuestos mientras cursamos, no tendría que representar mucha dificultad el trabajo final, digo yo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una consulta. Era una inquietud de varios que surgió, que la charlamos el año pasado, pero bueno, no era momento en ese momento, estábamos como un poco ansiosos todos, que es la posibilidad de tratar de, yo creo que más o menos, algunos más cerca que otros, como que tenemos en mente para qué lado queremos como direccionar nuestro trabajo de investigación, ya sea para el trabajo final de la especialidad o para de la maestría. Qué posibilidades está o si está contemplado nosotros poder ir como nutriendo esa idea para tratar de ir, yo creo que cuando uno cree que el trabajo que está haciendo en definitiva es como un proyecto a largo plazo, como que se motiva mucho más, o por ahí son trabajos que tienen que ver con otros ejes, esa era mi consulta. Mira, en algún momento, Luis, yo exploré la posibilidad de que ya en metodología el trabajo final estuviera un poco orientado a la construcción del proyecto, realmente, del proyecto de investigación. Y lamentablemente no resultó. em, Fue como un fracaso porque muchos todavía no tenían muy en claro hacia dónde querían ir. Entonces, si bien puede ser motivador para algunos, fue como muy paralizante para otros, y aquellos que sí dijeron, bueno, voy a ir por este lado, después siguieron cursando y cambiaron de idea y tampoco les sirvió esa ejercitación. Por eso decidí un poco mutar la marcha hacia este tipo de trabajo final. De todas maneras, no quiere decir que lo que vos vayas a hacer ahora no te vaya a servir, porque a lo mejor podemos ir conversando de las ideas estas germinales que ustedes tienen, podemos ir conversando si ya tienen un director y depende en qué estado de desarrollo tengas tu, tu idea, si es muy germinal o si ya fuiste pensando qué otros estudios, a lo mejor investigaste algunos antecedentes, quieres más investigar en ese problema, con qué tradición de investigación se suele atacar, si los tratamientos que hay son cualitativos, son cuantitativos, o sea, a lo mejor sí que podés hacer el ejercicio
de buscar antecedentes del tema que a vos te interesa y tratar de identificar cómo se trabaja, con qué cuestiones metodológicas es abordada esa temática. Eso, por ejemplo, sí te va a ser muy útil. Entonces, a lo mejor podés venir con papers y ejemplos de paper y que analicemos entre todos el apartado metodológico de ese que te interesó. Va a ser más un ejercicio sobre papers concretos. Ya sé los que yo propongo o los que ustedes traigan, que me digan, este no puedo descifrar qué es esto, profe, a qué tradición pertenece, vamos a leerlo juntos. Eso en la medida en que ustedes puedan ir siguiendo el espacio curricular de alguna manera a demanda, digamos, que me planteen a mí una vuelta del otro lado, digamos, va a serles Sí, más útil. lo que usted dijo al principio, la verdad que acuerdo 100%, y creo que lo sintetizó de una forma que yo no lo había podido sintetizar, que este tipo de espacios, uno los, como se apropia mucho más de eso cuando lo está ejecutando que cuando lo está leyendo, que por lo menos en mi experiencia como estudiante, fue la estrategia que muchos me presentaron este tipo de materias. Entonces era como que todo muy abstracto para que lo apliques en algún momento cuando lo necesites. Y como ese momento de hacer investigación, por lo menos hasta en mi carrera particularmente nunca llegó, es como que se fue como postergando. Y casualmente me pasó en el profesorado, por ejemplo, que también tuve una materia que era práctica profesional, donde veíamos investigación, acción y estudio etnográfico y demás, que también tuvo como casi del año un 90% de parte teórica de analizar herramientas, y en ese 10% que fue entrar a la institución a hacer el relevamiento y observar, fue realmente mucho más rico eso, y ahí es donde uno tomaba conciencia de todo. Y ahí como que esto entra en conflicto con decir, bueno, pero podés salir al campo y comenzar a hacerlo si no tenés un pequeño marco teórico, y en esta materia como que me entra ese conflicto, ¿no? Decir, bueno, pongo manos a la obra antes de leer, o leo un poco y voy a la par, digamos. Entonces, Sí. por eso es que decía, bueno, de repente comenzar a estudiar el tema que me convoca para la tesis e ir a la par con este seminario. Son como las ideas que tenía dando vueltas en la cabeza. Sí, uno no puede ir al campo con un total desconocimiento, digamos, porque eh, anda tontas y a locas, digamos. Aún en las tradiciones, ustedes van a notar, ahora vamos a verlo, que hay como ciertas lógicas más disyuntivas versus lógicas más dialécticas. Las lógicas estas más disyuntivas se basan fuertemente en la teoría y todo depende de la teoría y uno no va al campo hasta no haber clarificado sobremanera y definido sobremanera qué dimensiones va a ir a observar, a recabar datos. Y estoy hablando ahí de la tradición más cuantitativa. A diferencia de eso, la tradición cualitativa tiene de alguna manera esta cuestión más dialéctica de estar permanentemente en diálogo entre aquello que dicen las teorías y aquello que surge en el campo porque quiere capturar las particularidades de esos fenómenos, la tradición cualitativa. Pero aún en ese caso, ellos hablan de categorías sensibilizadoras y se arma de todas maneras un proyecto de investigación. O sea, quiero decir, nunca uno va al campo sin nada. De hecho, para empezar a tener una pregunta de investigación, vos ahora podés tener, lo más probable es que ahora tengas definida un área de interés de cierto tópico. Lo más recomendable, por dónde se empieza, si es tu pregunta y todos te van a decir lo mismo, es empezar a ver qué hicieron otros. De alguna manera empezar esta búsqueda de antecedentes y ahí uno se va a ir dando cuenta cómo se refina esa pregunta, porque a lo mejor uno empieza como a hablar con términos teóricos más específicos y empieza a darse cuenta que esto era general y que si lo acoto por acá tomo una vía, si lo tomo por acá toma otra y etcétera, ¿sí? Entonces, pensemos por caso lo que es el abandono escolar. Voy a hablar de abandono escolar, voy a hablar de deserción escolar. ¿Será lo mismo aquel que abandona o deserta en los primeros años? Entonces se habla de abandono escolar temprano. ¿Será lo mismo que el que deserta con la tesis
es lo mismo el que nunca termina, pero sigue a lo mejor matriculándose, hay desgranamiento, o sea, ahí empieza uno a ver cómo todos esos conceptos me empiezan a permitir darme cuenta que hay dimensiones de ese fenómeno que desde el sentido común yo no estaba ni siquiera viendo. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a ver eso. Posiblemente en esas primeras lecturas germinales que vos hagas, empieces a estar sensibilizado por los apartados metodológicos de esos papers. A ver qué dijo la profe, que me fije qué dice en el apartado metodológico, qué herramienta usa. ¿Puedo darme cuenta yo si esto es tradición cualitativa, cuantitativa o investigación-acción? Ah, mira, es tal. ¿Puedo distinguir el método de la técnica? ¿Se entiende? De alguna manera, esta propuesta de análisis de papers, si bien no es a lo mejor el ideal, que para mí, ¿cuál es el ideal? Lo que ya les dije, que ustedes se metieran a un grupo de investigación y estén trabajando dentro del grupo de investigación y que vayan viendo cómo lo hacen y cuando tienen una duda vayan al director, che, acá, ¿qué me convendrá usar una entrevista o me convendrá usar una observación? Tendré que usar las dos cosas y ahí traten todas las cuestiones vinculadas a ese problema y que esa persona con la que charlen sea además un especialista del tema, porque esa es la otra limitación grande que yo tengo. O sea, yo no soy especialista en todos los temas que ustedes van a querer investigar. Entonces, por ahí, solo el director va a terminar de definirles a ustedes cuál va a ser la mejor herramienta metodológica para abordar tal problema, porque tiene que haber alguna coherencia y consistencia entre la herramienta metodológica y el tipo de fenómeno que ustedes quieren estudiar, como vamos a verlo ahora. Tengo expectativas de que sientan que les es de utilidad y ojalá que no les resulte una cuestión abstrusa que leen en los manuales y queda en el olvido, sino que en esta ejercitación ustedes puedan de alguna manera apropiarse más significativamente de estas herramientas. Créanme que el broche de oro de esto va a ser cuando retomen el manual y cuando estén yendo a los bifes haciendo la tesis. Ahí van a decir, ah, mira, la profe había dado esto y van a agarrar el manualcito y es así. Hasta tienen que aguantarse un poco como esa ansiedad o esa promesa de que va a servir, ¿eh? Porque por algún lugar hay que empezar. Eso tienen los procesos así medios dialécticos, es que por algún lugar hay que empezar y después eso se va a retroalimentar y van a volver a leer y les va a servir mejor o algo que no habían notado en el texto, después cobra significado cuando lo vuelven a leer cuando están haciendo la tesis. Son cosas que es natural que así suceda. Bueno, y Sí, esos son los desafíos. ayer casualmente hablábamos con un colega que damos clases de materias, estamos en varias materias, pero una que es tipo taller, y también las ansiedades en ese tipo de materias son muy similares. Lo veo desde mi lado de alumno y por eso también empatizo con mis estudiantes, son esas materias que durante todo el año parece que lo que estuviste haciendo no tenía sentido y la última semana, cuando le diste forma a todo el trabajo y lo viste terminado, recién ahí dijiste, ah, bueno, valió la pena todos estos meses. Eh, yo, yo los escucho a mis estudiantes y ahora, sintiéndome así, viendo el trabajo que se viene, como que siento algo parecido, ¿no? Igual usted también lo dijo recién, digamos, que tenemos que aguantar eso. Sí, entiendo la ansiedad. Con lo teórico también pasa. Miren, yo estudié filosofía y aún hoy vengo a entender cosas de hace 15 años que me dijo un profesor. O sea, es como que, ah, mira, por eso decía esto. Me había quedado eso en algún lugar de la mente, pero yo en ese momento no lo podía significar, pero tenía como una intuición de que eso que había dicho ahí era algo importante. Quizás por su pasión, por el modo de transmitirlo, pero es normal, es el círculo hermenéutico que uno hace cuando está en una educación de nivel superior que se propone un discurso con cierto nivel de profundidad y no tratar de allanar siempre para que sea todo llano, liso y llano. Bueno, si no podemos aportar los docentes algo más que lo que tiene el texto, pues ¿para qué?
en la era esta de la sociedad del conocimiento, tienen todo en internet. Seguro que hasta Sí, pero- googlean y encuentran un video mejor que lo que yo voy a decir. Pero veo que, por lo menos desde mi punto de vista, hay temas que son más fáciles, no sé cuál sería la palabra correcta, pero hay disciplinas que quizás son más fáciles de ir como encapsulando tema por tema y sacando como conclusiones parciales y poniéndome un poco en el lugar del estudiante, eso como que genera una cierta sensación de avance a que otras materias que el producto final es un todo, y es como más difícil de ir motivándose en esos pequeños logros. Y más cuando por ahí el docente no retroalimenta todo eso para que el estudiante perciba que va encaminado y que su objetivo, no es, su objetivo lo va a ver al final del ciclo. Eso un poco me pasa todas las veces que tuve en distintos espacios materias de investigación, que parecía como una promesa o una cosa así, de que esto lo vas a poder aplicar. En mi caso, insisto, nunca tuve el espacio para hacer una tesis, por eso nunca cerré ese círculo, pero lo veo que soy docente de materias tipo taller, donde son proyectos no de investigación, sino más de intervención, que también hay como muchos puntos en común. Así que bueno, me recupero todo lo que dijo y comienzo investigando todo Bueno, lo que me sirva para... espero que no salga corriendo la ingeniera o el profe de análisis matemático ahí cuando hablamos de las sociales, que no tenemos algo tan riguroso, paso a paso. Bueno, Sufrimos un montón con ese tema. me Venimos imagino, de las ciencias duras y la verdad que nos cuesta bastante. me imagino ahí como extrañan la presentación euclidiana Que de los temas. Bueno, esperemos esperemos que le pueda develar un poco y ojalá que tenga un propósito en esto, en el seminario, no sé si lo voy a conseguir, después me dirán, de develarle de alguna manera por qué pasa esto en ciencias sociales, por qué pasa esto con los fenómenos y las dificultades. Lástima que no les doy epistemología, que es lo que a mí me gusta. Ah, pero ustedes tienen epistemología, ahí le pueden preguntar por qué pasa esto en las sociales a diferencia de las naturales. Es un tema muy interesante. Bueno, voy a compartir pantalla. Déjenme un momentito. Hablando de epistemología, no sé si han visto algo de lo que son paradigmas en Kuhn, en Episte. ¿Vieron algo de eso? No sé si el profe lo da como tema. Es tuvimos el primer seminario que tenemos. Todavía no tuvimos epistemología. Ah, lo están Es el cursando primer actual. seminario. Bueno, Pero supongo que alguno seguro que alguno lo habrá tenido en su formación. seguro que Sí, algunos hace 30 años yo tuve algo. Algo vi. algo me dijeron. Bueno, miren, uno dirá por qué la profe va a hablar de esto. Bueno, de alguna manera, yo les estaba usando la palabra recién, tradición de investigación en lugar de paradigma, pero son términos distintos, pero que tienen alguna similitud. Y quiero decir que las metodologías de la investigación son tales porque son adoptadas por comunidades de científicos que en ese momento consideran que es el modo de obtener un conocimiento legítimo o válido o corroborado científicamente, con algún criterio de calidad, que eso va a variar de acuerdo a los estilos de comunidades, ¿sí? La epistemología de alguna manera es una reflexión de segundo orden acerca de qué es el conocimiento científico y de algún modo puede llegar a preguntarse cuál es el método o cuáles son los métodos que deben utilizarse en la ciencia. Bueno, en algún momento, si alguno estuvo sensibilizado alguna vez por la historia de las ciencias sociales, sabrán que en sus orígenes las ciencias sociales estaban como muy preocupadas por parecerse a las naturales. Había llegado Newton
y la revolución científica del siglo XVII, un poquito antes de Newton, con Galileo y demás, y habían logrado cosas maravillosas. De repente, el conocimiento pasó a ser científico porque el grado de matematización que tenía la ciencia permitía predicciones antes inusitadas, digamos. Entonces, bueno, había ahí como un modelo a seguir, de decir, esto sí es ciencia, encontré las leyes, las claves de la naturaleza. De repente puedo apuntar un telescopio porque veo que hay una órbita anómala de un planeta que se mueve distinto a lo que dice la teoría newtoniana y digo, tiene que haber un planeta que todavía no se descubrió, apunta el telescopio y ¡pum!, descubro a Venus. Imagínense el éxito, la maravilla que deparaba eso, ni hablar lo que fue en la óptica, unificó un montón de campos. Bueno, de alguna manera la ciencia pasó a ser ciencia con mayúsculas. ¿Y qué pasaba con las ciencias sociales que venían como un poco, si se quiere, retrasadas? Entonces hay toda una primera tradición denominada positivista que intentó de alguna manera parecerse a las ciencias naturales en su metodología. ¿Cuál fue el primer logro y cuándo las ciencias sociales pasaron a llamarse ciencias? Bueno, con el descubrimiento de la estadística y el desarrollo de la estadística, de esta herramienta matemática maravillosa, fue dentro de las ciencias sociales, no de las naturales, allá por los años 30. Empezó a tener sus primeros éxitos y con el tiempo se fue perfilando de alguna manera como una herramienta muy potente dentro de lo que son las ciencias sociales. Algunos empezaron a ver sus limitaciones porque pese a tener una herramienta matemática potente, los logros a veces no eran tan buenos como en las naturales en el sentido de predicción. Fíjense, y me corregirá el estudiante, bueno, no estudiante, perdón, el economista que tenemos acá, el profe, que en ciencias sociales, aún en las que tienen un mayor grado de matematización, como puede ser la economía, se habla de pronóstico y no de predicción, porque no podemos decir va a pasar tal y tal cosa, un hecho puntual, sino que las estadísticas nos dan como algún panorama. También la tenemos a Lucrecia ahí de sociología, que también sabe un poco de las dificultades de estas cosas. Entonces empezaron a verse algunas limitaciones, de alguna manera se las trataba como en un rango de inferioridad, y digo, no solo el prejuicio general, sino que esto se traducía en las inversiones en las políticas públicas para la investigación de los temas y demás, y toda la estructura institucional no era la misma para las ciencias naturales que las sociales, y bueno, de alguna manera, en cierto momento, algunos científicos sociales sintieron que las estadísticas eran un corset muy grande para intentar capturar lo que a ellos les interesaban, que ya no eran las generalidades, encontrar fenómenos que cayeran bajo reglas generales tipo ley, de correlaciones, de proporciones, de varianzas, sino que empezaron a intentar capturar cuáles eran las particularidades de ciertas comunidades frente a otras, al estilo de lo que hacían los antropólogos. Quizás esto había comenzado con los viajes de los antropólogos por la época de los exploradores ingleses, en los que se montaban algún barco, como Darwin, por ejemplo, que se vino para acá, pero los primeros antropólogos que a lo mejor, sin llamarse antropólogos, eran estudiosos, aparecían en África viniendo de Inglaterra, no conocían el idioma, no conocían las costumbres, y empezaban a ver que esas comunidades tenían ciertas prácticas, ciertos valores, ciertas cuestiones peculiares que eran distintas de la otra comunidad de la que ellos venían, y empezaban a sentar en diarios de viajes todos sus descubrimientos, y bueno, eso después se convirtió de alguna manera en lo que pasó a ser el método
etnográfico. Entonces esta búsqueda de la particularidad, de la peculiaridad, no podía tratar de encorsetarse en este formato tipo ley. Entonces pasó a decirse que ya no era la intención de las ciencias sociales pronosticar siquiera, sino que lo que se quería era comprender los sentidos, las interpretaciones que tenían los seres humanos y cómo le daban sentido al mundo que los rodeaba, a las cosas, a las prácticas que tenían. Entonces aparecieron nuevos tipos de fenómenos que uno quería investigar. Aparece otra dificultad. Cuando empezamos a querer prestar atención a este mundo de las intenciones y de las interpretaciones humanas, estamos queriendo estudiar seres humanos, digamos. Estamos queriendo estudiar objetos que se dan cuenta que los están estudiando y pueden comportarse de manera alterada porque saben que los están estudiando, digamos. Cuando quiero estudiar una partícula, un quark, el quark no sabe que lo están estudiando. En cambio, cuando estoy estudiando a tal comunidad y lo estoy entrevistando, sé que esa persona debe estar pensando qué pienso yo de él y etcétera, porque somos conscientes de su conciencia. Entonces empiezan a aparecer como estos tejidos de la interpretación y el interjuego de la reflexión del otro y del propio investigador a la hora de ponerse en contacto. ¿Y qué quiere decir ahí la construcción de conocimiento? Estos son los desafíos de las tradiciones cualitativas. No es que se dejó de usar lo cuantitativo, sigue vivito y coleando, hasta la tradición cuantitativa, está la tradición cualitativa, y apareció una tercera tradición que es la investigación-acción, que he contado muy rápido, les estoy contando como rápidamente esto a modo de cuentito, y muy en rasgos generales para que vean como de alguna manera las diferencias gruesas, que las vamos a ir después refinando a medida que entremos en el detalle de cada uno. Durante la última clase vamos a recuperar esto de un modo más profundo. Aparece entonces la investigación-acción después del horror de la Segunda Guerra Mundial, cuando los científicos dijeron, bueno, mire, el científico social no puede ser alguien que se limite a estudiar de lejos lo que es la realidad social. El conocimiento que nosotros producimos no va a servir de nada si no sirve para transformar el mundo en un lugar mejor y más justo. Entonces, de alguna manera, para saldar la distancia que hay entre la producción de conocimiento y su posterior aplicación, dijeron, uno tiene que producir conocimiento en vistas a intervenir directamente, tiene que ser el objetivo del científico social, la intervención, la transformación de esa realidad social. Y bueno, y eso marcó como grandes diferencias en los supuestos y en las metodologías. Vuelvo un ratito ahora, dicho esto, y dicho, están las tres son opciones y van a encontrar en los papers diferentes variantes de una y otra, y también hay algunos que tienen en sus investigaciones diseños complejos y combinan elementos de varias de esas tradiciones. Dicho esto, van a encontrar ustedes de alguna manera en los manuales de metodología que suele avalarse de tradiciones de investigación o de paradigmas, y esto está haciendo alusión a que estas metodologías no están en el aire. No es que uno dice, bueno, tengo este método independientemente de otras cosas. Las metodologías se engarzan en un conjunto de supuestos que tienen los científicos acerca de qué es el mundo en un sentido ontológico, qué tipos de fenómenos hay, cómo puedo conocerlos en un sentido supuestos epistemológicos, cuáles son las metodologías que valen para llegar a conocerlos. Hay un sentido ético y de valores, qué papel juegan los valores cuando yo estoy acercándome a cierto objeto de investigación. Entonces Thomas Kuhn, que fue un filósofo, un epistemólogo, trató de alguna manera de dar cuenta de todo este tejido que es más amplio
que las teorías y que el método, que es algo bastante imbrincado, con su noción de paradigma. De alguna manera, el paradigma es un paraguas que hace que cierta comunidad comparta ciertas prácticas en determinados momentos. Él era un estudioso de la historia, era historiador de la ciencia y de alguna manera era un estudioso de textos científicos antiguos. Y se había dado cuenta de que las teorías tenían una dependencia de esta estructura más general. Él había visto que aunque Aristóteles utilizaba la palabra velocidad, no podía estar entendiendo lo mismo que en la modernidad después de tener la noción de vector, ¿sí? Una velocidad hoy en día nosotros la concebimos a partir de una noción matemática que es posterior a Aristóteles. ¿Qué quería decir Aristóteles con velocidad? Entonces se dio cuenta que para poder entender eso tenía que entender muchas cosas más, además de las meras palabras. Tenía que entender cómo estaban imbrincados un montón de conceptos teóricos, tenía que entender qué métodos había en esa época, y motivado por contestar esto, empezó a darse cuenta de que las teorías y las metodologías estaban imbrincadas en esto que denominó paradigma. Sucedió que en la obra que él postuló, la noción de paradigmas, le hicieron tantas críticas a Kuhn que se deshizo de esta terminología y pasó a hablar, porque alguien contó que había usado 60 acepciones diferentes para el mismo término, digamos, que no había sido muy claro qué quería decir con paradigma. Entonces pasó a hablar de lo que era la matriz disciplinar, que ahora la vamos a ver, pero de alguna manera él dijo, cuando la ciencia está en una etapa de ciencia normal, digamos, en que todas las comunidades científicas están de acuerdo en que estos son los valores que están vigentes, estas son las teorías, estas son las leyes científicas, estas son las preguntas de investigación abierta, eso lo llamó un periodo de ciencia normal. Él decía que después venía una etapa de crisis, por ejemplo, en el paso de la Edad Media a la revolución científica del siglo XVII. ¿Cuál era la crisis? Bueno, empiezan a haber muchos fenómenos que esas teorías vigentes no logran explicar, entonces los científicos empiezan a explorar por otros lados y no por las soluciones típicas que dicta el paradigma de esa época. Y entonces empieza a romper esta visión común o estas anteojeras que tiene el científico cuando está bajo ese paradigma. Entonces él pensó que después de una revolución científica vuelve a estar vigente otro paradigma y que de alguna manera esto podía dar cuentas porque el término velocidad en la época de Aristóteles o de los griegos es distinto al término velocidad en la época contemporánea. Entonces, la definición que él dio de paradigma es este conjunto de compromisos compartidos. Ya les voy a decir lo de los ejemplares. Entonces, se refiere al marco de presupuestos o compromisos básicos que comparte la comunidad encargada de desarrollar una disciplina científica. Este marco incluye un compromiso con ciertas leyes teóricas fundamentales que aceptamos, con postulaciones de entidades y procesos, o sea, qué cosas hay en el mundo, con procedimientos y técnicas experimentales y con criterios de evaluación, ¿sí? De alguna manera, lo que voy a tratar de mostrarles ahora a continuación es que hoy en día en las ciencias sociales hay al menos 3 marcos, por eso hablamos de paradigmas o tradiciones diferentes y vamos a ver que las nociones teóricas fundamentales que se aceptan en la tradición cuantitativa, en la cualitativa y en la de investigación y acción no son las mismas. Tampoco es lo mismo el modo en que postulan que uno puede acceder a esos fenómenos o cuáles son las técnicas que son válidas, y tampoco son los mismos los criterios. De alguna manera, nos decía Kuhn que el paradigma es como la anteojera de los caballos, decía. De alguna manera
estos compromisos que los científicos tienen van a hacer que conciban de diferente manera el mundo, el tipo de preguntas que hacen, el modo en que las atacan, ¿sí? Los paradigmas tienen diferentes criterios sobre la legitimidad y el orden de importancia de los problemas, diferencias en las leyes fundamentales, diferencias en las redes de conceptos a través de las cuales se estructura el campo de investigación y se organiza la experiencia, diferencias en los supuestos sobre las entidades y procesos que existen, y diferencias en los criterios de evaluación, es decir, si los valores son la simplicidad, la consistencia, la fecundidad, el alcance. Entonces, los mismos objetos, decía Kuhn, se ven de manera diferente, tienen una perspectiva diferente, y por ese entonces que estaba de moda la Gestalt, él utilizó esta metáfora del pato conejo. Ven que algunos ven en esa figurita un pato o un conejo, y eso va a depender de la perspectiva con la que uno apunte el ojo, ¿sí? Para los que no lo ven, el ojito, las orejitas y la boquita del conejo, o al revés, el pico del pato, el ojito. Entonces, de alguna manera, si uno estaba dentro de un paradigma, podía ver una cosa diferente que en el otro caso. Muchos manuales, entonces, de metodología, lo que perviven cuando hablan de paradigma es en el sentido que les estoy diciendo de metáfora de la visión. Es decir, si vos perteneces a este paradigma o esta tradición, vas a ver de cierta manera el mundo, y si perteneces a la otra tradición, vas a verlo de otra. Ahora voy a retomar un poquito el detalle de cada uno de estos paradigmas, pero quiero saber si tienen alguna pregunta, si se entendió. Perdón, ¿cómo van? Bueno. Ay, veo muy tarde que un compañero, bien, profe, el mismo Manuel que me había preguntado el estado del arte, si le estaba invitando al compañero, supongo, a hacer un estado del arte. Sí, es más sistemático hacer el estado del arte que arrancar por estas cuestiones de búsqueda de antecedentes, vamos a decir, porque el estado del arte, y Lucrecia sabe, lleva un poco más de trabajo, pero son los primeros pasos. Bueno, así que todos entienden lo que es un paradigma. Me alegro mucho. Vamos ahora, entonces, si ustedes no me paran, yo soy un loro. Puedo hablar y hablar y hablar. Así que si tienen que interrumpir, me interrumpen. A ver si ahora les puedo compartir esto, que lo tienen en la última diapo. Está subido el PowerPoint. El PowerPoint abunda en cuestiones más detalladas de la noción de paradigma de Kuhn, pero no es una clase de epistemología. Lo traigo porque muchos de estos manuales hablan, a veces te dicen, bueno, el paradigma es lo que deja ver o lo que no deja ver, y uno dice, pero ¿qué diablos es eso de dejar ver, no dejar ver? A mí me parece que si uno habla de compromisos compartidos, puede entender más claramente esta metáfora de la visión, que si no, ese nivel de metáfora no cobra ningún sentido real y concreto para las personas que recién se ponen estas cosas. Por eso se los traje a colación, aunque pueda parecer una digresión. Ya lo van a leer. Bueno, acá hay un cuadrito de Morín que hace algún esfuerzo por distinguir en cada una de estas tradiciones diferencias en torno a estos compromisos, ¿sí? Hay palabras con las que yo disiento, otras que me parecen hasta forzadas las diferencias, porque es como si él hubiera querido, en pos de marcar la diferencia, tensionar algunas cosas que están más cerca que lo que puede parecer con estas palabras de alguna manera raras.
pero creo que después de la clase puede resultar ilustrativo. Y para ir calmando las ansiedades, que acá ya alguno me ha revelado que es bastante ansioso, tengan tranquilidad de que ahora se los estoy diciendo en forma enunciativa y a modo de presentación, pero que cada una de estas cuestiones las vamos a ir profundizando en las subsiguientes clases. Cuando veamos cada uno de estos paradigmas van a ir quedando como más claras, espero. Y si no, preguntan y repreguntan. Bueno, esto está extraído de Morin, como les decía. La primera cosa a notar es que me parece hasta gracioso que hable ahí de paradigmas positivos. De alguna manera creo que no quiere hablar de positivistas, porque, bueno, a los positivistas se les achacó tanto, miren, cuando vino esta rebelión de alguna manera del método propio y etcétera, que en un momento hasta parecía mala palabra el positivismo. Mismo pasó en psicología, y que teníamos una compañera de psicología que algo habrá visto ahí de escuelas, con los pobres Skinner y demás, que fueron casi crucificados en un momento, y después vuelven y rebrotan movimientos nuevos que recuperan algunas cuestiones de esto, pero ya con otra óptica y ablandando muchas cosas. Entonces, bueno, optó por esta palabra de positivos que a mí me resulta hasta extraña. Ruth Sautu, que es uno de los manuales que tienen a disposición para la tradición cuantitativa, habla de post-positivismo, podría ser un término un poco más feliz, para hablar de la tradición esta más sensibilizada por lo cualitativo. Él habla de naturalistas, otros hablan de comprensivistas, y a la investigación-acción la llama tradición de cambio, paradigma de cambio, ¿sí? Bueno, todos esos nombres son sinónimos de alguna manera, y bueno, cada autor elige su término de acuerdo a qué rasgo quiera resaltar en esta historia y en estas caracterizaciones que se hacen. En primer lugar, él se pregunta por las diferencias en torno al fundamento teórico, y le llama fundamento teórico. A mí, más que fundamento teórico, yo diría tradición en la que ellos se inspiran, ¿sí? De alguna manera los pospositivistas están inspirados en los positivistas, vienen de ahí, de esa base de la tradición cuantitativa. Los naturalistas vienen de la base de la fenomenología. La fenomenología fue un movimiento que surge en el seno de la filosofía, y que después fue tomando de alguna manera, como digamos, rigor de métodos científicos dentro de las ciencias sociales, y básicamente a lo que hacía alusión la idea de fenómenos es que uno no podía capturar la cosa en sí, sino que cuando los seres humanos conocemos algo, es siempre atravesado por quien está conociendo, digamos. No hay algo netamente objetivo, sino que el modo en que yo lo perciba va a tener que ver con la cultura, con el momento histórico y demás. Algo similar a lo que planteaba Kuhn para las tradiciones de investigación, pues la fenomenología lo planteaba para las percepciones cotidianas de los seres humanos. Pero de alguna manera lo que se está destacando acá es que se empezó a prestar atención a los significados, a las interpretaciones de los seres humanos y a la comprensión del fenómeno. No queremos capturar algo objetivo como en el pospositivismo. Por su parte, la tradición praxeológica es la que da origen al paradigma de cambio. Praxeológico viene de praxis, de práctica, por eso de acción, de cambio.
Y esto está queriendo señalarnos esto muy fuerte que les decía, que cuando concibo la construcción del conocimiento es en vistas directamente ejecutar un cambio en la realidad. Diferencias en la finalidad de la investigación. En el primer caso, hay una finalidad de verificación. En la tradición postpositivista se habla fuertemente de lo que es la construcción de hipótesis, y hace un momento, motivada por alguna pregunta, yo les comentaba brevemente que en estas tradiciones la teoría juega un papel como muy importante, que es una lógica disyuntiva, que de alguna manera intenta postular una hipótesis, una relación entre variables que va a ir a chequear al mundo si ese es el caso. Muy parecido a la tradición en las ciencias naturales, que se habla del método hipotético-deductivo, ¿sí? Entonces, en este caso, también vamos a hablar de hipótesis y de una intención de verificar si lo que yo postulo es el caso. A diferencia de esta finalidad de la investigación, Morin va a hablar en el caso de las naturalistas y va a decir que en este caso la intención o la finalidad de la investigación tiene que ver con el descubrimiento. A mí me resulta, si uno lo lee esto por primera vez, puede parecer un poco chocante decir, bueno, solo los naturalistas descubren. En el caso de los postpositivistas, ¿no hay descubrimiento? Pues sí, sí lo hay también en el otro caso. Lo que pasa acá es que se está queriendo remarcar que en todas las instancias en que yo vaya al campo, con esta tradición naturalista y con sus técnicas de recolección de datos, si hago las cosas suficientemente bien, van a aparecer particularidades, van a aparecer peculiaridades. ¿Por qué? Porque ninguna comunidad es exactamente igual a otra. Entonces, yo puedo estar hablando de pobreza, por ejemplo, y en la tradición postpositivista, identificar ciertas variables, ciertos rasgos que van a definir que estas personas son pobres, digamos, ciertos indicadores. Puedo hacer una encuesta, decir, bueno, ¿quién es pobre? Por ejemplo, si la voy a medir a la pobreza con la canasta básica, voy a decir, la canasta básica vale tanto, corríjame ahí el compañero de economía. La canasta básica vale tanto, bueno, si la persona gana un salario que no le permite acceder a la canasta básica, pues será pobre. Ese puede ser un modo en el que yo vaya a ver el porcentaje de población que hay de gente pobre en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, ¿sí? Y posiblemente pueda armar esa misma operación y me sirva esa misma variable para hablar de pobreza a nivel mundial. Me estoy fijando en rasgos comunes generalizables, ¿sí? Estoy atendiendo a las cuestiones que se repiten y que de alguna manera no están atendiendo a las particularidades. No están atendiendo a las particularidades a lo mejor que hay en la pobreza urbana o en la pobreza rural. A lo mejor alguien desde la tradición naturalista dice, bueno, yo voy a ver qué significa ser pobre en la Villa 31 y qué significa ser pobre en una quinta de campo en no sé dónde, digamos, de un peón rural. Y ahí a lo mejor les hace entrevistas y se empieza a fijar qué sienten esas personas ante la pobreza y empiezan a aparecer descripciones de las experiencias de cada una de esas personas que nos van a mostrar que pese a la repitencia de estos patrones generales hay
particularidades que hacen que estas personas vivencien de manera diferenciada el ser pobres en un lugar que en el otro. Entonces, de alguna manera, como lo que yo quiero atender en el caso de las naturalistas tiene que ver con las peculiaridades que tienen en un momento histórico determinadas comunidades, pues siempre voy a tener de alguna manera esto de descubrir. Y por eso se habla mucho de que estos proyectos de alguna manera tienen una lógica más ascendente en el sentido en que el trabajo de campo me puede deparar sorpresas, cuestiones nuevas que yo antes ni siquiera había previsto con estas categorías sensibilizadoras con las que voy a mi campo, digamos. Entonces ahí la palabra descubrimiento está de alguna manera resaltando esta cuestión tan importante de la tradición naturalista que tiene que ver con lo emergente, con lo nuevo, con lo que yo no traía de la teoría, es lo que aparece ahora en el campo, tiene que ver con eso. La finalidad en el de cambio claramente tiene que ver con la transformación de la realidad social o el cambio, es como muy distinta a los otros dos casos. Perdón, Penélope, ¿no? Cuando hablamos de descubrimiento en las naturalistas, se podría pensar en el concepto de comprensión también, ¿no? A mí me surgió ese primero, también me hizo ruido, entiendo tu explicación, pero me parece que la comprensión también puede dar cuenta de ese proceso. De la finalidad. Claro, del objetivo en definitiva que se tiene en esta tradición de alcanzar una interpretación como acabada de lo que sucede en ese tiempo, en ese espacio, en esa situación que se ha recortado para investigar, digamos, sin necesidad de comprobar nada, como en la anterior tradición, pero sí llegando a un conocimiento particular y específico, ¿no? Y comprendiendo quizás la complejidad de ese fenómeno a estudiarse. Por eso, Sí, bueno, aporto eso. Gracias, sí, Lucrecia. De hecho, bueno, algunos lo describen con ese término. Yo no he indagado realmente por qué él usa esto. Puede ser por varios motivos. El término comprensión históricamente viene como muy atado a la tradición hermenéutica. Bueno, y la hermenéutica tiene que ver con esto de interpretación, pero posiblemente se haya querido correr un poco de esta tradición filosófica. La otra es que es medio particular la cosa, porque si uno, a mí me costó mucho tiempo tratar de entender qué significa conocimiento científico ahí, digamos. Porque todavía en el post-positivista uno está, ¿cuáles son los cánones? ¿No? Acá, ¿cuáles son los criterios de evaluación para decir que eso es un conocimiento? Entonces, por ahí me da que en muchos casos porque acá hubo un montón de discusión, corrió un montón de agua abajo del puente hasta aceptar que esto era conocimiento, ¿no? Porque no es una mera cuestión de opinión, esa es la pregunta que surge acá, ¿no? ¿Por qué no es tu mero parecer el de Lucrecia? ¿Y por qué no es el mero parecer de Penélope? Porque ahí viene la otra cuestión, cuando yo estoy comprendiendo, pues vos vas a entender bastante distinto que yo en muchos aspectos, seguramente. Me da que posiblemente algunos no quieran usar el término comprensión para todavía seguir dando un aire de que acá hay algo que no es mera opinión o que no es totalmente subjetivo. Este tema lo vamos a tratar un poco en profundidad, los criterios de calidad, se los dejo picando, pero lo vamos a ver en la clase que tengamos de esta tradición. Sería el jueves, no el próximo martes. Pero posiblemente tenga que ver también con eso, pero gracias por el aporte, claro que puede ser comprensión. De hecho, en los objetivos de este tipo de tradiciones aparece el de comprender, analizar, bueno, claro que puede ser.
La visión de la realidad, y esto tiene que ver con esto que estamos charlando. En el primer caso, los pospositivistas consideran que la realidad es única. ¿Qué queremos decir con esto? Pues bueno, que los rasgos que se concibe, que los fenómenos y procesos esos están de alguna manera ahí, y que cualquiera que vaya con el mismo instrumento para recolectar los datos va a acceder a los mismos fenómenos, digamos. Una vez que yo me puse de acuerdo en qué quiere decir pobreza y definí cuáles son los indicadores, si va Pepito, Juancito, Menganito, va a encontrar exactamente lo mismo, digamos. Entonces, en ese sentido se habla de una visión única. Por supuesto que ahí el chiste está en que hay una dependencia del modelo y que si yo recolecto datos con el modelo de canasta básica va a ser como distinto la cantidad de pobres que voy a tener que si lo recolecto con el modelo desde una perspectiva de derecho, en el que ya uno empieza a decir, bueno, no solo tiene que acceder a una canasta básica para no ser pobre, sino que tiene que tener acceso a la educación, a la salud. Entonces ahí la vara va a ser distinta y va a haber muchos más pobres que solo con la canasta básica, digamos, porque a lo mejor puede comprar su canasta básica, está alimentado, pero no tiene derecho a la salud o a la educación o al transporte, y etcétera. Entonces, quiere decir, la trampita acá está en que hay una dependencia de modelos, que no todos los modelos nos van a dar lo mismo, digamos, hay una dependencia teórica para acceder a ese fenómeno, que esto no pasa en las naturales, pobres los de las naturales ya se deben estar agarrando la cabeza, acá hablamos de instrumento y no es un telescopio, un microscopio, que cualquiera que apunta va a ver exactamente lo mismo, acá estamos dependiendo del modelo y de la carga teórica. Pero de alguna manera, si uno acordona el modelo, la realidad se va a presentar tal y como eso dice para cualquiera que la mida, digamos. En cambio, en la tradición de los naturalistas, van a aceptar que la realidad es múltiple. ¿Por qué? Porque si yo estoy atendiendo al mundo de los sentidos y de las interpretaciones, va a haber tantas realidades, visiones, perspectivas como personas haya. Y al menos, aunque yo pueda de alguna manera encontrar una perspectiva común o una interpretación común en torno a cierto fenómeno, porque esas personas pertenecen a la misma comunidad, va a estar en juego siempre la interpretación del investigador, que no va a ser la misma a los de esa comunidad. Entonces ahí al menos van a estar poniéndose en contacto dos visiones, dos perspectivas, dos mundos de sentidos y de significados diferentes, ¿sí? Los de cambio, acá nos va a decir Morín, perciben la realidad como dinámica. O sea, además de que la conciben múltiple, porque son conscientes de esto, la conciben dinámica, ponen el foco en decir, se puede transformar, se puede modificar la visión de la realidad, no es algo dado, el mundo social, el mundo de las interpretaciones, el mundo de los fenómenos. Entonces, fuertemente está puesta esta idea en concebir la visión que tenemos como transformable, como modificable. Eso quiere decir dinámica. ¿Qué pasa con los valores? Bueno, en el primer caso, en el caso de los positivistas, se considera que los valores son neutros, que de alguna manera el investigador intenta sacar del medio sus valores, que no entren en juego. Bueno, esto es como bastante puesto en cuestión y con razón, pero al menos podemos estar de acuerdo en que si ya construimos el modelo y ya construimos la técnica, cuando yo la voy a aplicar, no estoy poniendo en juego los valores de Penélope Lodeiro en ese momento para interpretar. Yo tengo que ir tildando las respuestas que ya están ahí preestablecidas, ¿sí? Gana entre tanto y tanto, entre tanto y tanto, o entre tanto y tanto el sueldo. No importa ahí si yo estoy pensando
que Pepito, qué casa más fea en la que vive, qué olor que tiene, cómo puede tener tantos perros dentro de la casa, mira cómo tiene el pibe en el piso de tierra. Bueno, no va a importar nada de eso no va a alterar directamente el dato. Claro, la cuestión que se les suele decir es, me está mintiendo que es neutro porque ya los valores entraron antes, cuando usted hizo el modelo y cuando hizo la teoría, digamos. Ya a lo mejor entraron todos esos preconceptos, prejuicios. Pero bueno, a la hora de la toma de los datos, al menos, podemos acordar en que no van a depender, mis valores no van a estar puestos en juego. Fíjense qué diferencia que hay en la tradición naturalista, en la que sí, porque yo estoy tratando de comprender al otro, y no puedo comprenderlo sino desde mi lugar, desde mis prejuicios, mis valores. Por ejemplo, yo tengo una compañera que hace etnografía, que ya se recibió, pero bueno, hizo una tesis como que siempre la cito bastante entretenida sobre rituales de seducción de estudiantes jóvenes entre 18 y 20 años en la noche cordobesa. Y bueno, de alguna manera, cuando ella salía con las chicas y les hacía las entrevistas de cómo se comportaban, qué hacían para levantarse un chico hablando mal y pronto, bueno, es que son las palabras, ¿no? Que aparecen ahí usadas porque la otra cuestión que ya la vamos a ver es que los naturalistas quieren capturar la perspectiva de esas personas en sus propios términos, porque si los traduzco le estaría quitando como sentido. Bueno, y a lo mejor ella pensaba, mira, qué desfachatada esta chica, etc. Y ahí, ¿cómo sé yo que en la interpretación que estoy haciendo no estoy teniendo un prejuicio a esa persona? Si eso es realmente el caso, o le estoy atribuyendo lo que yo pienso. Miren, hay un lindo ejemplo de uno de los primeros textos que se escribieron acerca de China, que es el crisantemo, no me acuerdo bien el título, algo del crisantemo, ya me va a venir, que lo hizo un occidental que era un cura católico, que se había ido en estas primeras misiones que fueron a China tratando de evangelizar, digamos, a los chinos. Y bueno, y de alguna manera tomó muchos años, hizo toda una descripción de la civilización china, una de las primeras obras grandes que le describió Occidente, lo que era el mundo de la China. Y bueno, posteriormente, muchos críticos, antropólogos, sociólogos, dijeron que era una visión como súper teñida por su visión muy católica de la cosa y etcétera. Ahora, ¿podría haber escrito esa persona desde otro lugar? Y pues no, porque él estaba comprendiendo desde ese lugar. Entonces, ¿qué herramienta metodológica tiene la tradición cualitativa frente a esto? Bueno, es decir, bueno, si yo explicito cuáles son mis valores, cuáles son mis prejuicios, etcétera, al menos estoy dándole al otro la oportunidad de que pueda ver desde dónde estoy hablando. Entonces la idea es explicitar. De hecho, en algunas de estas técnicas, y esta amiga mía que hizo su tesis saliendo con chicas jóvenes, volvía a su casa y se tomaba el trabajo de anotar, cuando dijo tal cosa me pareció, qué insensata, o qué maleducada, o estaba totalmente en pedo, todos estos prejuicios, digamos, o cosas, o me hizo sentir mal cuando me dijo esto, o me dio vergüenza ajena, todas esas sensaciones y cuestiones que uno va sintiendo cuando entra en contacto con el otro y que juegan o pueden jugar en nuestras interpretaciones, la van anotando en sus notas, en sus diarios. ¿Por qué? Para después rememorar y decir, ojo, no podrá ser que esto que estoy pensando ahora acá haya tenido que ver con que en ese momento me sentía así, asá, tiene más que ver conmigo que con el otro. Bueno, de alguna manera entonces saben que no se pueden librar de sus valores, que eso va a estar en juego en el conocimiento que yo construya, pero por eso voy a tratar de explicitarlos. En el caso del paradigma de cambio, ya lo vamos a ver,
hay uno de los grandes cambios que, valga la redundancia, que introdujo esta tradición es pensar en que no va esto del científico de escritorio, digamos, sentadito en su silla. Tengo que ir y ponerme, y además no soy yo el que voy a construir un conocimiento privilegiado de esa problemática, sino que tengo que entender que esa comunidad que está involucrada tiene otra perspectiva y otro conocimiento tan válido como el mío sobre el fenómeno y sobre el problema que estamos intentando cambiar. Entonces ellos van a hablar mucho de trabajar codo a codo con el otro. Yo como científico voy a tener una perspectiva, ellos van a tener otra, y entre todos tenemos que confluir para tratar de resolver esa problemática. Entonces, de alguna manera, la palabra que acá eligió Morín es que los valores aparecen integrados, que de alguna manera en el conocimiento construido como trabajo codo a codo con los miembros de esa comunidad, van a estar puestos en juego tanto los valores del investigador, del científico, como los de la propia comunidad. El contexto de los fenómenos para la toma de datos. En el primer caso, en el de los pospositivistas, es aislado. Imagínense ustedes que yo quiero hacer una encuesta, como decíamos, sobre pobreza. Bueno, la puedo tomar a la salida de la escuela de los chicos, la puedo tomar como en cualquier lugar que me encuentre con los representantes de esa población a la que estoy queriendo acceder. Y no hace falta que yo vaya y vea su casa ni nada, digamos. Me baso en eso, por eso es aislado. En cambio, en el caso de los naturalistas, el contexto de los fenómenos es esencial. De hecho, las etnografías más duras y puras de estos primeros años decían que había que estar como largas estancias en el campo para ver realmente lo que allí sucede, para entender el contexto, y que el discurso de esas personas no basta, que también tengo que hacer observación. La etnografía tiene dos técnicas, la entrevista y la observación como complementarias, porque además sé que muchas veces la gente dice ciertas cosas y después hace otras, digamos. Entonces es esencial que yo me involucre en el contexto. En el caso del paradigma de cambio, va a hablar del contexto como interrelacionado, y ahí es una palabra para mí de estas que trae Morín como para querer distinguir, pero yo creo que también sería esencial en este caso, ¿sí? Él va a hablar de interrelacionado. La aproximación a la realidad, en el caso de los positivistas, vamos a decir que es simplificada. ¿En qué sentido? Bueno, estoy aislando como los principales rasgos de interés del fenómeno, aquellos que son generalizables, que lo puedo trasladar a grandes grupos de la población para poder aplicar la potencia de las estadísticas, ¿sí? Entonces, necesariamente, si quiero algo generalizable, pues voy a tener que simplificar o idealizar. Esa es otra palabra que por ahí es más feliz, una idealización, diría yo. Los naturalistas, por su parte, van a tratar de preservar un holismo. ¿Qué quiere decir esto del holismo? Bueno, se ha hecho mucho con esta palabra. De alguna manera se ha divulgado este uso de que el todo es más que la suma de las partes. Hoy en día con la moda esta que hay sobre la complejidad, aparece justamente esto de que cuando yo considero un fenómeno en partes interrelacionadas, sin tratar de aislar para comprender, sino que lo miro orgánicamente, organicistamente, aparecen propiedades que no aparecen en estos modos más de simplificado, de tipo disección, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el naturalista va a tratar
de comprender más orgánicamente todas las partes y las interacciones entre esas partes. No va a tender a separar y aislar los rasgos generales, sino que va a tratar de contemplar todos los rasgos que empiezan a aparecer como relevantes. En el tercer caso, la aproximación a la realidad es interactiva. ¿Qué quiere decir interactiva? Ya lo vamos a ver mejor, pero como el objetivo acá era hacer un cambio, lo que se hace es tocar la realidad, modificarla y ver qué pasa, y tener un feedback, y volver a modificarla y ver qué pasa. Por eso, interactiva, porque la estoy cambiando. ¿Hay dudas hasta acá? Bueno. Supongo que no se cortó y que vamos bien. El estilo del investigador. En el primer caso se considera que el investigador es interventivo. ¿Por qué habla de interventivo, Morín? Bueno, porque de alguna manera está pensando en esto de que viene de las ciencias naturales, digamos, como una metáfora de las ciencias naturales, como alguien que agarra y corta un pedacito de algo para analizarlo, digamos. Pero no es interventivo en el sentido de hacer una intervención, de modificar algo. Eso hay que tener algún cuidado ahí. En el segundo caso va a decir, miren, eso está vinculado con esto que dice acá más abajo, el cuadro de la investigación. Ven que él le dice que es, el cuadro de la investigación es como si fuera un laboratorio en el caso de los pospositivistas. Entonces, en ese sentido está hablando de interventivo, no de modificar la realidad. En el segundo caso va a hablar de selectivo, no es que yo recorto algo para analizarlo, sino que lo selecciono, lo focalizo, pero lo estoy viendo con todas sus partes. Esto tiene que ver también con el holismo. En el tercer caso es participativo, ¿sí? Yo voy a estar participando ahí con esa comunidad, estoy transformando, no es que meramente estoy queriendo comprender o que estoy capturando rasgos generalizables para construir conocimiento. Estoy construyendo conocimiento en pos de modificar y voy y modifico. Y por lo tanto, en este caso está circunscrito al propio medio. Con más razón, esto de que acá, claro, que está circunscrito al propio medio, el cuadro de la investigación, porque es lo que quiero modificar, acá, cuando habla de interrelacionado el contexto de los fenómenos, perfectamente podría haber hablado de esencial, como les decía antes. Bueno, el esquema o diseño, en esto vamos a hacer bastante hincapié nosotros en las clases venideras. En el primer caso se habla de un diseño determinado, otros autores hablan de un diseño estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Pues miren, uno no sale al campo hasta que no tiene este modelo y estas caracterizaciones y estas definiciones de las variables y sus indicadores, ¿sí? Uno no puede ir al campo si no tiene bien esquematizada la teoría y construido un instrumento que me diga qué cosas voy a ir a observar para capturar eso que quiero capturar. Mismo, como decíamos antes, voy a ir al campo cuando tenga ya una hipótesis que correlacione esas variables y voy a tratar de verificarla. Entonces, el diseño está estructurado. Una vez que yo definí la pobreza en términos de canasta básica, voy a ir con mi instrumento de recolección de datos y lo único que voy a obtener del campo es eso, entre cuánto gana esa población, y voy a poder decir si este individuo es pobre, clase media o clase alta, de acuerdo a cuánto me dijo que ganaba. No voy a poder capturar nada más yendo al campo, porque el instrumento no tiene lugar para eso, ¿sí? Entonces, el diseño estructurado quiere decir que uno va al campo cuando ya tiene como fuertemente la teoría, el modelo, la hipótesis, los objetivos, y no me voy a salir de eso. En el segundo caso se habla de diseños flexibles, él le llama emergentes para recuperar esto de la emergencia, esta información nueva
que no la había previsto yo antes, que no la tenía a priori, sino que cuando voy al campo me doy con cuestiones que ni siquiera había imaginado, no había previsto con la teoría, y puede que esas cuestiones sean tan importantes que modifiquen mi proyecto de investigación en cuestiones tan esenciales como los propios objetivos, inclusive, ¿sí? ¿Por qué? Porque le doy preeminencia a eso que encuentro. Esto está vinculado con esto que hablábamos del descubrir, del comprender. Entonces, hasta que efectivamente no vaya, no puedo tener cerrado mi proyecto o mi diseño de investigación. En el último caso, voy a hablar en el paradigma del cambio de un esquema o diseño negociado. ¿Por qué voy a hablar de negociado? Pues por esto que les estaba diciendo yo, que ya el científico no se considera que tenga una voz privilegiada, sino que es alguien que colaborativamente y de modo participativo va a trabajar en forma conjunta con la comunidad para atender a un problema de la realidad social que quiere transformar. Entonces, ¿con quién negocia? Bueno, pues negocia con la comunidad, ¿sí? Voy a negociar qué aspectos del proyecto, todos. La comunidad interviene en pensar los objetivos, en pensar los instrumentos de recolección de datos, las estrategias para atacar el problema, las estrategias para evaluar las soluciones. ¿Por qué voy a negociar? Pues porque reconoce que muchas veces los intereses y las perspectivas del investigador y de la comunidad van a ser diferentes. Entonces voy a tener que llegar a un acuerdo y voy a tener que negociar. Posiblemente tenga que ceder algunas cosas y ellos otras para trabajar en pos del bien común, como es natural en estas cosas. Piensen ustedes si alguna vez estuvieran involucrados en algún proyecto de cambio, sin ser en este sentido de investigación, saben a lo que me estoy refiriendo, cómo surgen las cuestiones personales que se ponen en tensión, etc. Asociado a lo que decíamos antes del laboratorio, lo tendría que haber dicho antes del cuadro de investigación, las condiciones de recopilación de datos en el primer caso van a ser controladas, sigue con una metáfora del laboratorio. En el segundo caso van a ser libres, o sea, ya van a ver ustedes cuando veamos las técnicas de las entrevistas versus las técnicas de encuestas, cómo cobra sentido esto de libres, porque realmente intento dejar hablar al otro sin siquiera poner yo como investigador un orden en el diálogo que estamos teniendo, sino que dejo que vaya el orden de importancia en cómo surge para el propio hablante. Ya lo vamos a ver a esto. Y en el segundo caso, las condiciones de recopilación son de cogestión. ¿Por qué cogestión? Bueno, seguimos con lo mismo. Junto con los miembros de la comunidad se gestionan las condiciones para la recopilación de los datos. El tratamiento de los datos en el primer caso va a ser estables e invariantes. Una vez que los tengo, pues los trato. En el segundo caso va a ser variable. ¿Por qué? Porque aparecen todas estas categorías emergentes, porque puede que yo vaya cambiando la perspectiva y la interpretación de eso que estoy conociendo a medida que vaya reflexionando y releyendo y repensando. Y en el último caso, el tratamiento va a ser adaptable. ¿Adaptable a qué? De nuevo, una palabra un poco forzada, pero creo que le hago justicia a Morín diciendo que adaptable al hecho de las estrategias de cambio, al hecho de las modificaciones que pueda ir produciendo. Pero bueno, eso va a depender mucho de la técnica de recolección de datos que se hayan utilizado y a la hora de los bifes, el tratamiento de los datos, si se trabajó con quali va a ser como en el caso de los quali, si se trabajó con quanti va a ser como en el caso de los quanti. Aunque él use acá otra palabrita. Y esto de la extensión sobre la realidad, de nuevo, sigue con metáforas vinculadas a esto del laboratorio. Fíjense cuando habla del primer lugar, en primer lugar de los pospositivistas, habla de molecular, ¿sí? O sea, estoy aislando, separando. En el segundo lugar, en el caso de los comprensivistas, estoy hablando, naturalistas,
de molar, o sea, estoy viendo eso, pero con lo otro, y en el tercer caso, orgánica, dice él. Yo podría haber usado orgánico acá también en vez de molar, pero creo que a él le da que el organismo tiene movimiento, es dinámico, es cambiante, entonces creo que quiere acentuar eso, pero es una metáfora. Si sirve, la tomamos. Si oscurece, la dejamos. Las metáforas a veces no necesariamente aclaran, creo yo. Entonces hay que poner el lugar que esto tiene. No sé en qué medida esto va a resultar esclarecedor. Sé que por ahora es a lo mejor como una información que no termina de cerrar en la significación. Creo que a medida que vayamos haciendo el resto de las clases y profundizando y viendo más en detalle cada una de estas tradiciones y sus metodologías, va a ir quedando como más claro. ¿Qué quiero que quede de hoy? Bueno, al menos esto. Hay 3 tradiciones de investigación. Las metodologías no se dan en el aire, son apropiadas por una comunidad de científicos, y esa comunidad de científicos tiene una serie de compromisos que hacen que vean los fenómenos y los estudien de una manera determinada y no de otra. Y por eso son distintas, ¿sí? No solo por el método, sino porque van a tener distintos compromisos ontológicos, metodológicos, axiológicos, que van a hacer que cada uno de ellos atienda a diferentes cuestiones y haya diseñado cajitas de herramientas que consideran que son mejores para capturar aquello que quiero capturar, ¿sí? Al menos creo que con la finalidad de la investigación y algunas primeras descripciones de las diferencias en los métodos, les tiene que haber a ustedes resultado iluminador. ¿Qué quiere decir esto de paradigma? Esto les va a permitir entrar a los textos de metodología, en los que van a ver que aparece esta jerga, estas terminologías. Y bueno, si tienen alguna duda pueden irla apuntando y lo retomamos durante la clase que viene. Yo justo iba a preguntar eso, si no había como algún glosario, diccionario, no sé cómo llamarlo, vademecum, no sé, de terminologías asociadas, como para familiarizarse y... Sí, Gustavo, no sé qué, no tengo yo a disposición, digamos, no tengo a Está bien, disposición. no. Y pasa esto que te digo, que ahora vos vas a ver que cuando hablamos, para decirlo de manera neutra, de conceptos teóricos para pensar el fenómeno en la tradición cuantitativa, van a usar la palabra variable. Cuando vayamos a la cualitativa, van a usar la palabra categoría. Entonces vos vas a decir, pero esto es lo mismo. Bueno, sí, pero como está en una tradición o en otra, tienen diferentes términos y por estas diferencias que quieren remarcar en modo de acercarse a la realidad. Tendrías que hacer tu propio glosario. Lo que sí es claro es que si vos googleás cualquiera de estas palabras, te va a aparecer Claro. esto que estamos La voy diciendo. armando mientras vos se va desarrollando, digamos, el seminario. Yo diría que sí. Bien. Por supuesto que va a haber como, si vos googleás paradigma de Kuhn, bueno, te va a salir un montón de información y te va a salir un montón de cuestiones porque él no estaba interesado estaba interesado en dar cuenta de cómo era la dinámica del cambio científico y no el sentido acotado que usan hoy en día los manuales. Entonces, en la medida en que vos te compliques cuando hagas estas búsquedas, podemos irlo charlando, digamos. Bien. Van a ver ustedes que vamos a arrancar el jueves con la tradición cuantitativa. El texto que está ahí sugerido es uno de Ruth Sautu y un manual de Sampieri, ¿sí? Ojen a grandes rasgos los capítulos, chusmen,
Generalmente con los primeros capítulos o las introducciones ustedes tienen un pantallazo general, que es lo que vamos a dar para la clase del jueves. Sí. ¿Puede repetir los textos que tomé nota de uno solo, los que son para el jueves? Sí, Ruth Sautu es el manual de metodología, uno es de Ruth Sautu y otro de Hernández Sampieri. Están subidos al aula virtual, no sé si tuvieron ocasión de entrar ya. Pero Sí, está como, si se fijan, está como por tema. O sea, creo que tienen el tema 1, que es de paradigma y demás, que está lo que vimos hoy, que ahí no le subí textos, pero tengo un texto para no abrumarlos, digamos, con cuestiones filosóficas, pero tengo un texto a disposición, si les interesa la temática, me lo piden, de Ana Pérez Ranzán, que habla sobre Kuhn. El segundo tema es la tradición cuantitativa, eso es lo que vamos a ver el jueves que viene. Ojen si quieren los índices, lean las introducciones. Como les decía antes, está el manual entero, no se maten. ¿Para qué se van a leer todo lo que es de encuesta si de repente a lo mejor después termina haciendo algo cualitativo? Lo que me va a interesar es que tengan una panorámica media general de los manuales para la clase que viene y después del teórico de la clase que viene, ya para el análisis de los textos, de los papers, ahí se van a dar cuenta qué cosa mirar. ¿Qué me interesa que sepan? ¿Qué es una variable? ¿Qué es la operacionalización de variables? Para que ustedes tengan como una idea de cómo se construye toda esta artillería previa con la que después uno puede tener la técnica, ¿sí? De recolección de datos. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una variable? Esas cuestiones, pero más bien generales. No es la intención que lean todo el manual, les repito. Bueno, y la clase que viene entonces, vamos con eso y ya les voy a recomendar que lean, que lo pueden ir leyendo ahora si piensan que el jueves no van a tener tiempo, jueves, viernes, sábado, domingo, pueden leer el paper que ahí está propuesto de la tradición cuantitativa y tienen una guía de preguntitas para identificar elementos. Pueden irlo leyendo y lo vamos a ir trabajando en clases o de una clase para otras. Bueno, dudas, consultas, sugerencias. Yo quisiera plantear algo. Desde Sí. hace 2 minutos aproximadamente recién pude escuchar, me pasé todo el tiempo tratando de configurar el audio, así que quisiera saber cómo quiero escuchar la clase, que es como crucial, cómo voy a hacer para, si lo vas a compartir en el aula o cómo. Sí, ahí lo estuve grabando, Katia, como les anuncié, y voy a subir el link. Voy a subir el link al aula. Voy a tratar de hacerlo mañana mismo, así ya lo tienen a disposición, incluso si alguien faltó hoy y demás. O cuando se conectan tarde, como ya me adelantó. Sí, no juega hasta mala pasada el internet a veces, pero bueno, al menos tenemos el recurso de la grabación. Gracias. No, por favor. Bueno,